Bueno, queridos amigos y amigas, estamos aquí, tenemos el honor de presentarles al doctor Fernando Ortiz Monasterio. El doctor Fernando Ortiz Monasterio, para que ustedes sepan, es una de las grandes instituciones de la cirugía plástica, no solamente en México, sino en el mundo entero. El doctor Fernando Ortiz Monasterio ha sido uno de los grandes pioneros no solamente de la cirugía craneofacial en el mundo, ha sido el diseñador de una técnica de reconstrucción cráneo-ortofacial conocida como la técnica del monobloc. Pero el doctor Fernando Ortiz Monasterio también ha publicado numerosos escritos sobre cirugía nasal, sobre todo en pacientes de nuestras latitudes, los pacientes de América, sobre todo el paciente mestizo, indio, que es una nariz de un tratamiento bastante complejo. El doctor Ortiz Monasterio ha sido invitado a numerosos, no hay un solo lugar en el mundo que se el doctor Ortiz Monasterio donde usted no haya visitado, no haya sido invitado. Debe haber algunos, pero he ido a muchos lugares. Ah, bueno. Bueno, queridos amigos, el doctor Ortiz Monasterio es un hombre que posee una experiencia muy grande y queremos aprovechar. Hace un momento estábamos hablando con el doctor Ortiz Monasterio sobre el lifting y sobre las consideraciones y la experiencia. Yo le comentaba al doctor Ortiz Monasterio sobre el lifting superióstico, sobre todo en el tercio medio. Doctor, me gustaría que nos diera su impresión sobre este tipo de técnicas y los resultados que uno puede obtener. Voy a hacer un momentito de historia, ¿no? Correcto. Esto, el lifting, se empezó por ahí hace vimos que era muy fácil seguir del cráneo hacia la cara, y por ahí en los periódicos de Francia, específicamente en París, hará 25 años así, se presentaron el team de Foltes y decían los duros y los blancos, los que hacían. Yo creo que tiene su lugar alrededor del área periorbital, produce mejores resultados que ningún otro. Realmente es la indicación perfecta. Y en la cara, cuando hay tejidos blandos sueltos, en el cuello cuando hay tejidos blandos sueltos, la vía superióstica combinada con incisiones mínimas, realmente mínimas, nada más aquí atrás, nada transversal, nada que haga que el pelo se vaya hacia arriba o que se pierda la papilla. La combinación de ambos es buenísima. Un ejemplo de eso es lo que hace Bill Little, y él va por vía superióstica en vestíbulo de la boca, despega la bolsa malar, lo cual permite. Una cosa muy importante es el pliegue yugal del que hemos hablado tanto, ¿no? Y si no hay un despegamiento, realmente vuelvo atrás, si el vector de tracción no es vertical, los resultados no son buenos. Ponerle tensión a la piel hace que se pierdan los lugares prominentes y deprimidos de la cara. Si el vector es vertical y no es demasiado exagerado, los resultados son mucho mejores. ¿Qué concepto le merece a usted la técnica del doctor Patrick Tonar, que ahora está muy en boga, ese procedimiento de suspensión craneal con mínimas incisiones? Bueno, yo creo que es un buen procedimiento. Yo he seguido el trabajo de Patrick desde el principio. De hecho, él estuvo un tiempo trabajando conmigo en México hace años, ¿no? Y le decía, bueno, pero estás dejando la frente y las cejas en la misma posición, que no es la ideal, ¿no? Dice, bueno, mis pacientes en Bélgica son más conservadores y tal vez no me piden tanto. Él ha ido ya cambiando un poco, ¿no? Ya ha alterado un poco su técnica, pero es una buena técnica, es simple, no tan simple como dice, requiere experiencia para ver dónde se hacen los pliegues en los tejidos, dónde toman las agujas para hacer eso. Pero yo creo que es una buena técnica. Depende un poco yo creo, del lugar donde se ejerza. Un paciente en Los Ángeles o en Nueva York te va a exigir o espera de la operación mucho más, tal vez, que lo que desea una persona de un área más conservadora como sería Bélgica, ¿no?
En México se esperan buenos resultados. Ahora me gustaría... Y duraderos. Sí. Doctor, ahora me gustaría conocer un poco más acerca de la rinoplastia. Pues usted recordará que yo he leído su libro sobre rinoplastia. El doctor Ortiz Monasterio tiene un libro muy interesante sobre rinoplastia y definitivamente la rinoplastia en el paciente indoeuropeo, caucásico, es muy distinta a la rinoplastia en los pacientes, por ejemplo, mestizos. Sin lugar. Me gustaría que nos comentara sobre cómo ha evolucionado la técnica de rinoplastia que usted ha desarrollado en los pacientes. Básicamente empecé para hace 35 años, creo, 40 tal vez, a usar injertos de sentil en la nariz en rinoplastías secundarias. De hecho, Jack Sheen, quien seguramente recuerda bien usted, y yo un día nos encontramos en algún invitado los dos a un panel de rinoplastia y llegamos a la conclusión que estábamos haciendo la misma cosa, estábamos pensando igual. Eso derivó en hacer rinoplastia añadiendo injertos. Una cosa característica, dos problemas distintos de la nariz mestiza. Uno, la piel es más gruesa, sobre todo en la mitad distal de la nariz. Segundo, la nariz es más pequeña. Y tercero, las arcadas dentarias son más prominentes. Hay la convexidad facial muy distinta. Son biprocidentes en general, bueno, como descendientes de grupos del noreste de Asia que vinieron caminando a través del estrecho de Bering, ¿no? Bueno, entonces, si buscamos, por ejemplo, una paciente de estos con una nariz indígena prominente en las arcadas y queremos que tenga un ángulo nasolabial, columelo labial de 95 grados y subimos la punta, lo que vamos a hacer es enseñar pornográficamente hasta el cerebelo. Entonces, lo que hacemos es camuflaje. Entonces ponemos un injerto aquí, llevamos la base de la columela para abajo y para adelante, y la impresión visual es de que el ángulo nasolabial se abrió. Lo que hicimos fue obliterar el vértice. Y lo mismo ocurre, aparentemente tienen una jiba, en realidad no tienen, la mayoría de ellos no tienen una jiba ósea cartilaginosa, tienen una cartílagos alares pequeños, la crura media es pequeña, entonces la punta no tiene mucha proyección. Y si uno opera la nariz adecuándola a la punta, resulta una amputación, entonces la solución es aumentar la punta. Le hago otra pregunta, doctor. ¿Los pacientes mestizos, usted les realiza osteotomías o no? Quiero decir, las fracturas de los huesos nasales para estrechar un poco la pirámide nasal. Con mucha frecuencia no hago una osteotomía. Muchas de esas narices mestizas son narices esqueléticamente delgadas, ¿no? Y como la jiba que debo quitar es 1 milímetro o menos, no dejo un techo abierto, entonces puedo obviar el concepto de las osteotomías, ¿no? Yo diría en un 20% de ellos tal vez no las hacen. Ahora hay otro elemento importante, cuando la nariz mestiza, y el mestizaje quiere decir muchas cosas, ¿no? Sí, muchas cosas, no solo indígena y indoeuropeo, por ahí andan cromosomas africanos y muchas otras cosas en el camino, ¿no? Si la nariz es muy ancha y estamos disminuyendo el diámetro de la base de la nariz, ¿no? Y después de eso hacemos una osteotomía y disminuimos la base de la pirámide, volvemos a crear el mismo problema. Interesante concepto. Ahora, quisiera preguntarle sobre la cirugía de los párpados, doctor Ortiz Monasterio, que esto también es muy interesante. Hay el concepto tradicional de quienes remueven las bolsas de los párpados, las bolsas de grasa, y quienes realmente optan por un reposicionamiento, aduciendo que es mucho más funcional. Nos gustaría saber en su caso qué es lo que... Ese concepto lo propuso Rafael de la Plaza. Rafael de la Plaza. Y
sin lugar a dudas, muchísimos de los pacientes que se operaron en el pasado, que se les quitaba mucha grasa, dejaron ojos cadavéricos, un poco enoftálmicos, metidos dentro de la órbita, ojos envejecidos. Yo creo que el concepto actual es quitar un poquito de grasa solamente cuando es muy exagerado, y en otras condiciones no quitar nada, sino reposicionarla y cerrar el septo orbital. Sí. Bueno, queridos amigos, como ustedes pueden ver, la verdad que el doctor Ortiz Monasterio es toda una biblia de conocimientos en cirugía plástica. Soy el más viejo del mundo. Podríamos pasarnos horas y horas hablando de temas con este gran maestro que es querido en el mundo entero. Realmente es una persona que se ha dedicado a la docencia y aún hoy en día sigue manteniendo ese espíritu de docente y aún está de... Mi trabajo con tiempo completo ahora es el hospital de enseñanza. Ya no tengo práctica privada desde hace unos 3 años. Sí. Estoy todo el tiempo en el hospital, ¿no? En el hospital Gea González. Con los residentes y en investigación y en los seminarios. Estoy en la gloria, más contento que nunca. Bueno, doctor Ortiz Monasterio, le agradecemos mucho la gentileza, que realmente allí en Colombia muestra interés por la cirugía plástica. Yo les había prometido que les iba a traer unas sorpresas y esta es, podríamos decir, la frutilla del postre, ¿no? El gusto de tener aquí al doctor Ortiz Monasterio con nosotros y doctor, nuevamente le agradecemos por la entrevista, ¿no? Muchas gracias.